¿Crees que está bien visto ser exitoso en este país? En este video, Adrián Gutiérrez Ávila nos cuenta sobre la investigación que hizo para su primer libro, Cómo ser un mexicano exitoso, y nos da los mejores tips para lograr que nos vaya bien aquí. Además nos da ejemplos de la historia y de mexicanos que han hecho grandes cosas. Quédate en este video, es el segundo de la serie y espero que lo disfrutes. Oye, y en esta investigación que has hecho, pues te has centrado mucho en hablar del éxito precisamente, ¿no? Y para esta masa de cosas combinadas que somos, que tenemos origen, tenemos influencias, tenemos reinvención, tenemos futuro, ¿qué descubriste? ¿Qué es lo que nos hace exitosos? Primero, lo primero que tenemos es que tenemos una muy extraña relación con el éxito. ¿Por qué? Porque creemos que cualquier persona que tiene éxito en este país es porque algo malo hizo. O sea, ese es algo que tiene el ADN del mexicano desde chiquito. Vamos a hablar, que yo sé que hay mexicanos diferentes, pero vamos a hablar de tendencias y de mayorías. O sea, porque siempre hay alguien que dice, sí, estadística. O sea, la mayoría de los mexicanos creen que alguien que tiene éxito es porque algo malo hizo. Opciones, la número 1 es se hizo narco, la número 2 es robó a alguien, la número 3 es se casó con una rica o sus papás ya tenían dinero. O sea, pero no, es muy difícil que un mexicano crea que trabajando, estudiando y preparándose alguien pueda lograr el éxito. ¿Y si se puede? Sí se puede, sí, claro que sí. Hay mucha gente que lo comprueba todos los días, pero ese vamos a estar está en la parte colectiva de México. Entonces, ¿qué pasa? Las personas exitosas, en vez de tenerla cerca y decir, o aprender de ellos y decir, preguntarles cómo le hiciste para ser exitoso y enséñame a mí a hacer lo mismo que tú porque yo quiero llegar a ser como tú, se aíslan. O sea, vamos a decir así, ejemplos en la actualidad. Carlos Slim, los Servitec de Bimbo, los Zambrano de Cemex, los Salinas de Grupo Azteca, no comparten su experiencia. No hay un congreso que digas tú, uy, vamos a ir al Telmex o vamos a ir al Auditorio Nacional o a la Arena Monterrey porque va a estar Slim y va a estar los Servitec y van a ser, pues que son mexicanos que a lo mejor son de segunda o tercera generación, pero que porque sus papás hicieron negocios en México, muchos empezando de cero y contra toda estadística y probabilidad, que eso lo pongo en 100 cosas que todo mexicano debe saber. Sin embargo, viene el lobo de Wall Street y llena todos los que te acabo de decir y el boleto cuesta 5,000 pesos y lo queremos ir a ver. Y yo de repente decía, bueno, pero ¿cómo aplicarías esto en México? O sea, yo necesito a alguien que comparta, que haya crecido en México, que haya hecho sus negocios en México y que nos diga cómo hacer, cómo ser exitosos en México. Y luego viene otra parte, cuando los mexicanos, vamos a decir, ellos, los que crecieron creyendo que solo las personas que hacían algo malo podían tener éxito, cuando empiezan a tener éxito, empiezan a sentirse mal. ¿Por qué? Pues porque toda la vida me dijiste que solo las personas que hacían algo malo podían tener éxito y yo estoy teniendo éxito, entonces se vuelven muy supersticiosas y muy religiosas. ¿Por qué? Pues porque seguramente hice algo que me dio buena suerte o seguramente Dios me está premiando en exceso porque estoy haciendo algo bien. Entonces es gente que asiste a misa no nada más los domingos, sino los viernes últimos, primero de cada mes, más el lunes van a la del Santo San Judas Tadeo, porque pues no vaya a ser que nos dejen de favorecer y el negocio se nos venga abajo. Entonces, no le dan el mérito a la preparación ni a que tuvieron ciertos aciertos. Entonces, es muy extraña esa relación con el éxito. Entonces, pues tenemos un problema. Los mexicanos exitosos no nos enseñan y no nos comparten cómo tener éxito en este país. Hay una división entre las personas exitosas y las personas que no. ¿Por qué? Porque de repente hay mexicanos, el mexicano promedio se la pasa quejándose de que pues, los políticos, el imperio, el PRI, el PAN, el PRD o lo que sea, es la causa de que no tengan éxito, no hay problemas. Y hay otros que dicen, no me importa, yo puedo, a pesar de cualquier circunstancia, y salgo adelante. Por ejemplo, uno de los casos que pongo aquí es el papá de Carlos Slim. La gente no sabe, pero el papá de Carlos, cuando Carlos Slim nació, su papá ya era millonario. Pero su papá llegó de 14 años a este país huyendo del reclutamiento forzoso del Imperio Otomano, era libanés. Llega a este país sin hablar español, en medio de una revolución, porque en México se gestaba una revolución también, y él lo que hace es ponerse a trabajar, sin estudios, bueno, yo supongo que después empezó a hablar español, y puso una mercería.
Esa mercería tuvo muchos aciertos y con su dinero empezó a comprar terrenos en el centro histórico o bienes inmuebles. Entonces, cuando nace su hijo, que ya es millonario, dice, pues, ¿qué estudio? Pues ingeniería. Si mi papá tiene terrenos por todos lados, pongo una constructora y aprovecho lo que ya es de nosotros para crear una empresa que me saque adelante. Después de ahí se vinieron muchos negocios, muchos antes de Telmex, y el negocio que lo pone como el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo es Apple. Carlos Slim es dueño del 14% de Apple, la mayoría de los mexicanos no lo sabe. Telmex no da para ser el hombre más rico del mundo, créanmelo. Ni Sanborns, ni Grupo Carso. O sea, para ser el hombre más rico del mundo tienes que tener una empresa a nivel mundial y que genere muchos dólares. Apple es esa empresa que puso a nivel mundial a Carlos Slim como uno de los hombres más ricos del mundo. Wow. Carlos Slim es de los primeros inversionistas. No, entró justo en el punto donde las acciones de Apple estaban más bajas, porque ya no estaba Steve Jobs, o sea, estamos hablando de finales de los 90, y que él, a lo mejor, alguien le pasó el tip de que iba a regresar Jobs y que tenía muy buenas ideas. Entonces, compra la acción cuando está en nada, compra el 14%, regresa Steve Jobs hace el iMac, que es la computadora, ¿no te acuerdas que tenía colores? Justo cumplió 20 años, ¿no? Sí, sí. La que tenía los colores, sí, que sacaron la canción de los Rolling Stones, y luego sale el iPod, y en ese momento pues, su inversión de pesos se convirtió en 100 pesos cada acción. Entonces ahí se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Y el otro caso que pongo es de Emilio Azcárraga Vidaurreta, que es el abuelo del actual dueño de Televisa. O sea, hay dos cosas que no vemos. Una, todo negocio tuvo un principio. Televisa no fue el primero en innovar en radio. O sea, no fue el primero ni el pionero. O sea, ya había varias estaciones de radio y Emilio Azcárraga Vidaurreta trabajaba para la RCA. Era un agente de ventas. O sea, él vendía radios, tal cual. O sea, iba y a las tiendas, a las mueblerías y decía, yo tengo radio RCA, cómprame, y él ganaba una comisión por las ventas. Pero se le ocurre decirle a RCA, oye, este negocio está apenas empezando, ¿por qué no ponemos una radiodifusora? Tú pones el dinero, yo pongo mis contactos, mi administración, y ahí nace la XW. O sea, originalmente no era de la familia Azcárraga. El primer acierto, vamos a decirlo, es un acierto mercadológico. ¿Por qué? Porque yo vendo publicidad de la XW, pero solo la vendo para México DF. ¿Por qué? Porque este es mi alcance. Si yo quiero anunciar, vamos a decir Bimbo, tengo que contratar publicidad en Guadalajara, tengo que contratar publicidad en Monterrey y tengo que contratar publicidad en México DF. Y a mí les carga, se le ocurre decir, ¿por qué no ponemos repetidoras de lo que programamos aquí en México en todos lados? Entonces, ¿qué beneficio tiene? Una, pues, nuestro artista, o el artista, imagínate que yo invito a Pedro Infante, pues lo primero que hace es, no lo tengo que estar llevando a todos lados. Desde aquí te va a oír todo México, Pedro. Ya no tienes que ir a Guadalajara para que te oigan en Guadalajara, ya no tienes que ir a Monterrey para que te oigan en Monterrey. Aquí voy a tener una repetidora y te van a oír todos lados. Y dos, con los patrocinadores, vendo publicidad para todo México. En vez de que contrates aquí, acá, súmale, pues a lo mejor yo te hago un paquete y te lo doy a la mitad de precio y te van a oír en todos lados. ¿Por qué? Porque mis costos operativos son más baratos. Y ese es el secreto de la XCW. Ahora, nace la tele, tampoco fueron los primeros. El primer canal fue XHGC. El de las caricaturas. El canal 5. El canal 5. Lógicamente, González Camarena, como pionero de la televisión, fue el primero que puso su canal de televisión. Y era un canal que solo transmitía los sábados de 1 a 3 de la tarde desde el baño de su casa. Porque pues, los baños en ese entonces eran grandotes, entonces ahí puso las cámaras y transmitía un programa cultural. ¿Cuánta gente lo veía? Nadie. O sea, nadie tenía tele. Nadie tenía tele. O sea, vamos a partir de que un negocio, a veces, no, es que si a mí me hubieran dado Televisa, ok, le hubieras entrado a Televisa cuando nadie tenía tele. O sea, era ponerle dinero a un negocio que te iba a dar dinero dentro de 20 años. Digo, a tiempo pasado la innovación es evidente, ¿no? Pero cuando estás ahí, pues... Y los primeros canales fue el 4, que era de la familia O'Farrill, el 8, que era de la familia Zambrano, y después entra, no era Televisa, era Telesistema mexicano. Entonces ellos empiezan a transmitir. Una vez, me encanta la historia, entonces había un técnico, una vez oí la historia de un técnico que trabajó toda su vida, o trabaja toda su vida para Televisa, y decían, pues la antena estaba ahí por los terrenos del Estadio Azteca. O sea,
y de repente pues se caía la televisión. O sea, fallaba, vamos a decir, como hace tiempo fallaba el internet y todos nos quedamos en internet. Se caía la antena y había que ir a arreglar. Y decía, pasaba Emilio Azcárraga en su carro, personalmente por él, era ingeniero, y se iban hasta Tlalpan, por todo Tlalpan, allá a Santa Úrsula, y empezaban a arreglar la antena entre los dos, porque era, pues, era el negocio. Hasta que un día le dijo, oiga, don Emilio, pues ¿por qué no me pone una casa así? Así no estamos yendo y viniendo, porque estaba fuera de la ciudad. Y ya le pone su casa ahí en Santa Úrsula y ya el ingeniero puede arreglar la antena en cuanto se caiga. Entonces le hablaban por teléfono, oye, se cayó la antena, y en ese momento empezaba a arreglarla. Telesistema, lo primero que hace es, oye, pues si nos está yendo medio mal y estamos compitiendo entre nosotros en algo que apenas está empezando, pues ¿por qué no nos juntamos? Entonces se junta con el 4 y con el 5, con la familia O'Farrill. Todavía sigue siendo la competencia más grande del Canal 8, que transmitían desde la Torre Latinoamericana, y que son los creadores originales del Chavo del 8, por eso era el Chavo del 8, porque era el Canal 8. En los 70s intentan secuestrar a Zambrano. En el secuestro se dan cuenta la policía y muere en el intento de secuestro. No se lo llevan, por eso no se consuma, pero sí muere. Y la familia Zambrano dice, ya no queremos saber nada de esto. O sea, ahí nos vemos. Y Telesistema Mexicano compra el Canal 8 y en ese momento se vuelve Televisa, que ya no hay competencia y que el único competidor es la televisión estatal, que es Imevisión, hoy TV Azteca, y que no era competencia. Entonces, pero Televisa tiene casi 90 años trabajando. Entonces, no se hizo en un solo día y empezó con un vendedor de radios y el día de hoy es un imperio, vamos a decirlo así. Y son muchas historias de mexicanos exitosos. Y hay una cosa que digo en el libro, que esa es muy cierta y en todas las generaciones. México ha tenido migración extranjera toda la vida. O sea, en el siglo antepasado llegaron franceses, llegaron ingleses, pero vamos a hablar del siglo pasado. En los 30, en los 40, en los 50 llegaron refugiados libaneses, llegaron refugiados españoles huyendo de la Guerra Civil Española, y muchos europeos huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Llegaban con 0 pesos, 0 centavos, llegaban con una maleta y decir, pues aquí no hay guerra. O sea, es la única ventaja de México. 2 generaciones después, 3 generaciones después, son dueños de cadenas comerciales, dueños de hoteles, dueños de marcas de ropa, constructores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan, ¿quién va a ganar? Si es mi amigo, si no es mi amigo, si hay condiciones, si no hay condiciones. Ellos llegaban y se ponían a trabajar. Pero es gente que llegaba a este país y hacía lo que los mexicanos no hacían, o que no hacen hasta el día de hoy, porque se quejan de que, es que el gobierno, y es que emprender y todo eso. Entonces, si no lo hacen, alguien lo está haciendo, y alguien está haciendo hoy dinero y está teniendo éxito. Y muchos de ellos ni tenían papás políticos, ni papás ricos, ni conexiones, ni nada. Empezaron a construir de la nada y el día de hoy son exitosos.